Facundo, muchas gracias por venir. Un placer. Si entra al Congreso su primera ley urgente, ¿cuál sería? Capital mental, invertir en la primera infancia. No solo es inmoral que los chicos en Argentina no se nutran bien, sino que no reciben el estímulo afectivo y cognitivo, porque además de lo inmoral es una hipoteca social. Y el mundo hoy se basa en las ideas, la creatividad, la innovación. Nos guste o no, el mundo cambió, y si la Argentina no entiende que hoy la economía del mundo es la educación, el conocimiento, la prosperidad dada por la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas cosas, vamos a quedar más atrás. Así que la primera ley va a estar enfocada en cuidar lo más preciado que tiene un país, que es el cerebro de los chicos. ¿Qué sería específicamente capital mental? Para que el cerebro pueda lograr todo su potencial, para que un ciudadano pueda lograr todo su potencial, tiene que estar bien nutrido y bien estimulado afectivamente y cognitivamente. Te cuento un ejemplo. En Ecuador se hizo un estudio donde agarraron a chicos de clase muy baja, de clase pobre, y chicos de clase media que sus padres podían darle afecto, estímulos cognitivos, y en el colegio lo nutrían bien. Y le mostraban imágenes de taza, pantalón, zapatillas. Les mostraban las imágenes y ellos tenían que denominar. Imagínate, de 30 imágenes, los chicos pobres podían denominar 7 u 8, no me acuerdo bien, y los chicos de clase media, media alta, la mayoría. Entonces, ahí no hay meritocracia porque salimos de diferentes escalones. Lo que tenemos que asegurar, lo primero que hay que asegurar en un país es que todos tengamos la posibilidad de potenciar nuestras habilidades, de eso depende el futuro. Y en la Argentina hay que hacer un plan masivo de eso, porque no solo esto involucra a las escuelas, tiene que involucrar a los clubes de barrio, a los centros de salud, a toda la sociedad. Es casi una emergencia nacional que nuestros chicos, la mayoría de los chicos queden abajo, en un mundo además que se basa en la innovación, en la creatividad, en la tecnología. Hoy la riqueza de los países ya no es más el recurso natural, como lo fue hace mucho tiempo, hoy es el conocimiento. Y bueno, no podemos encarar el progreso si no cuidamos lo más preciado de un país, que son los chicos. Cuando habla de lucha por la modernidad, ¿a qué se refiere? En la Argentina todos crecimos con dos ideas que son falsas. Que somos un país rico en recursos naturales. No somos ricos en recursos naturales. Per cápita, si uno hace el análisis, estamos alrededor del 40 y pico. Y hoy los recursos naturales no son el motor de la economía de una sociedad. Hay 3 países en África que exportan alrededor del 70% del cacao y no tiene ningún impacto en la industria del chocolate. Suiza no tiene tanto cacao como esos países, pero tiene credibilidad, tiene marca, tiene ciencia, tiene laboratorios, tiene exportaciones, tiene un sistema de justicia que funciona y tiene un impacto en la economía del chocolate. Hay 2 países del sudeste asiático, Indonesia y Tailandia, que exportan el 70% del caucho del mundo y no tiene ningún impacto en la industria del neumático. Argentina exporta 2/3 del maíz en forma de grano y somos el primer exportador de maíz. Pero la competencia nuestra en maíz, Brasil y Estados Unidos, no quiere exportar granos, quiere exportar el valor agregado. Si Argentina no hace una gran revolución del conocimiento y empieza a generar productos de mayor valor agregado, de mayor sofisticación, no vamos a poder dar bienestar a 45 millones o 50 que seríamos. El otro dilema, o la otra creencia falsa con la que crecimos, es que estamos en vías de desarrollo. No estamos en vías de desarrollo. Argentina está en vías de desarrollo. Es uno de los pocos países en el mundo que involuciona sin guerra. Vos ves a Siria ahora, que está involucionando, o involucionó, pero tuvo una guerra. Pero encontrar países como la Argentina, donde nuestra economía hace unas décadas era más grande que la economía brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que nuestro país. En el año 75, cuando yo tenía 6 años, Argentina tenía 5% de pobres. Hoy tiene casi 50% de la población vulnerable. Tenemos el mismo ingreso per cápita, casi 10% más que en el 74. Tengo 52 años, 21 los viví en contracción económica, o sea, en un país que involuciona. Entonces no estamos en vías de desarrollo. Además, vos y yo escuchamos desde que somos chiquitos que estamos en vías de desarrollo. Ya deberíamos habernos desarrollado después de tanto tiempo. Entonces, si nosotros no reconocemos que somos un país pobre, que tenemos recursos naturales pero que no alcanza para darle bienestar a la población y que no estamos en vía de desarrollo, es el primer paso para encarar la modernidad, el progreso, que es invertir en la gente, en lo que hablamos recién, en el desarrollo humano, en la nutrición, la salud, la educación, mucho más en ciencia y tecnología, y vincular eso con el sector productivo. La Argentina nunca lo hizo.
nunca lo hizo en el largo plazo. Siempre tuvimos espasmos. Decide ir por el radicalismo dentro de un espacio que es Juntos por el Cambio, digamos. ¿Por qué no decide acompañar a la lista gobernante, digamos, me refiero a Rodríguez Larreta, y enfrentar a esa lista, digamos, ¿no? Porque yo creo que hay un modelo de país que es el modelo kirchnerista, que gobernó alrededor de 30 años Santa Cruz, una provincia rica, con pocos habitantes, 300.000, una costa marítima excepcional, minería, un turismo internacional. Sin embargo, es un país es una provincia que está quebrada la salud, quebrada la educación, mucho más que en el resto del país. La educación es un problema en Santa Cruz hace años. No hay actividad privada. Está todo relacionado con el Estado. Los pocos empresarios privados tienen que tener relación con el gobierno. Hay una justicia adicta, se persigue a la prensa. Ese modelo no lo queremos ganarle. Y para ganarle ese modelo y después convocar un gran pacto, no se puede ir con lo mismo, con lo que la sociedad no aprobó para ganar la elección. En la última elección hay que revisar la oposición, hay que darle un salto cualitativo, una nueva identidad. Y es muy bueno que la sociedad elija la identidad de la oposición y no una oficina, que no una papelito. Entonces, esto no es una monarquía, esto es una república, y la república, la sociedad tiene la posibilidad de elegir la identidad de la oposición. Yo fui crítico del radicalismo en la coalición Cambiemos, porque hubo una falta de reciprocidad, y además el radicalismo no tuvo un rol como me hubiese gustado en el desarrollo humano, en la educación, en la salud, en la ciencia y tecnología, valores históricos, y me parece que la oposición tiene que revisar eso, tiene que agrandarse, engordarse, hacer un salto de calidad para enfrentar al modelo kirchnerista del país. El modelo kirchnerista del país de los últimos 20 años va a haber ganado 16 la Argentina. Y fíjate, estamos cada vez peor. Evidentemente no funciona. Acá nada va a funcionar si no convocamos a un gran acuerdo político, con ideas, no solo acuerdo para el status quo, para el sistema, porque acá hay mucha gente que no quiere que cambie nada. Yo sé que este programa lo ven muchos jóvenes, pero yo les quiero decir que yo tenía 14 años cuando en la Argentina había que reconstruir el sistema democrático. Vivíamos en una dictadura y apareció Alfonsín y enfrentó al status quo, que era la oposición, que decía, vamos a avalar la autoamnistía de la dictadura. O sea, la oposición, si no ganaba Alfonsín, iba a avalar la autoamnistía. Y apareció alguien valiente que dio lugar al CONADEP, al Nunca Más. Se hizo con valentía esto y enfrentando al sistema que quería que no. Acá no pasó nada en la dictadura. Hoy hay que hacer lo mismo para la modernidad, porque hay muchos que no quieren que nada cambie, que le va bien, porque la Argentina hoy no tiene un proyecto de país. Es un Titanic que se cae y cada sector tira para su lado. Es como cada camarote, cada familia del Titanic que se está hundiendo, tira para su lado. Lo que hay que hacer es volver a tener un sentido de nación. Entonces yo creo que se tiene que ganar el modelo kirchnerista, que no lo hizo, porque de los últimos 20 años, en 16 años lo pudieron hacer, ¿por qué lo van a hacer en el futuro? Y el espejo es Santa Cruz. Y la oposición no lo pudo hacer. También cuando llegó se cerró, no convocó a todos. Y acá Julio va a fracasar todo el mundo, aunque venga Churchill, aunque venga Kennedy, aunque venga el mayor estadística del mundo, va a fracasar si no hacemos un gran acuerdo, porque Argentina no se soluciona la decadencia argentina de décadas, como explicamos, con una ley, con un parche, se soluciona con un clima de época nuevo. Se soluciona con volver a inspirar un país hacia la modernidad. Es verdad que tuvo un cruce con Larreta y Santilli por el tema del no debatir, el tema de los recursos, en un programa de televisión o en un canal. No, cruce no, fue un diálogo donde le pedí que juguemos limpio, que no haya una campaña de desprestigio con fake news, porque yo soy médico, vengo a aportar mi granito de arena para sanar, no lo voy a hacer yo solo, es una dinámica colectiva, esto me excede a mí, pero yo estoy entrenado para curar, para sanar, y a veces hay aparatos políticos invisibles que te desprestigian, y es un mensaje, yo me lo banco porque toda mi vida fue cuesta arriba. Cuando era chiquito era muy travieso y jugaba bastante bien al fútbol, y nadie pensaba que yo iba a estudiar, que iba a ser médico. Me venían como un pibe que iba a ser travieso, futbolista, y no, llegué médico. Después, cuando vine a Buenos Aires y era médico, quería vivir en Estados Unidos y en Inglaterra y estudiar, investigar. Me decían, no, vos no vas a poder porque no sabes inglés. Es cierto, yo no aprendí inglés de grande. Cuando volví a la Argentina de vivir mucho tiempo en Estados Unidos e Inglaterra, me decían, estás loco, volvés en el 2001, te quedás.
Y después quise emprender INECO, que es un ecosistema de innovación y conocimiento, de impacto internacional desde Argentina, que da cientos de trabajos. Y me dijeron, no, emprender en la Argentina. Bueno, siempre mi vida fue cuesta arriba. A mí no me van a doblegar por fake news, por un sistema invisible que te pega por debajo. Mientras te sonríen, te pegan la puñalada. Pero el mensaje que yo quiero evitar es que mucha gente de la sociedad civil no se meta, porque dice, mira, a Manes, todos le pedían que fuera candidato. Ahora que se metió representando a la sociedad civil que quiere dar el paso, le pegan. No me voy a meter. Entonces el problema no soy yo, porque no voy a quebrar. El problema es que están transmitiendo miedo para que la sociedad civil no dé el paso, para justamente combatir las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre, los mismos de siempre que no quieren que nada cambie. Yo quiero dejar claro acá, hay mucha gente que no quiere que nada cambie en la Argentina. Bueno, pero hablando con eso, por ejemplo, tiene en su lista a Cariglino, que representa, digo, a la política de hace muchos años, intendente de Malvinas. Se lo ha criticado también por eso. Mirá, nuestra lista es plural, nuestra lista es diversa, representa el conurbano y representa el interior de la provincia de Buenos Aires. Jesús fue funcionario de Vidal, de Cambiemos, y yo accedí a una coalición. Yo no inventé un partido político porque creo en la política, como creo en la medicina y creo en la ciencia. Hay buenos científicos y malos científicos, hay buenos médicos y malos médicos, hay buenos políticos y malos políticos, pero la mayor herramienta de transformación social es la política. Y yo me incorporé a una coalición en la que Jesús fue funcionario de Vidal, de Cambiemos. Pero lo que estoy convencido, porque lo hablé con todos, es que todos los que están en nuestra lista, y espero que sean muchos más, van a apostar para luchar contra el sistema, el status quo, por la revolución del conocimiento que necesita Argentina. Todos los que estamos en la lista vamos a luchar para que realmente la Argentina vuelva a ser un barco que empiece a flotar, no un barco que se hunda. Si logra la cantidad de votos necesaria, puede ingresar en la lista, digamos, para las elecciones generales. Va a pertenecer a este espacio. Digo, ese espacio tiene líderes. ¿Qué liderazgo reconoce hoy en ese espacio? Digo, ¿es Macri, es Larreta, es Vidal? ¿Quién sería? La gente decide. Nadie, esto no es una empresa. La política no es una empresa. La política es la expresión de la ciudadanía. La gente va a decidir el liderazgo de la oposición. Ninguna oficina. Justamente estamos haciendo esto para que ninguna oficina, ninguna lapicerita decida. La competencia entre China y Estados Unidos es por la tecnología. Hoy los países luchan por los sistemas educativos, científicos, tecnológicos. Y en Argentina todavía dependemos de una cosecha. El campo hizo mucho en la economía del conocimiento que proponemos, en la revolución del conocimiento, porque en las últimas décadas el campo invirtió en genética, en tecnología, en innovación, en organización. Hoy exporta mucho más porque hizo eso. Si no, el campo argentino hoy exportaría una fracción de lo que exporta. Y cuando hablamos de esto, muchos nos dicen, bueno, pero hay problemas urgentes en la Argentina para pensar en esto. ¿Y cuáles? Le digo. Y me dicen la pobreza. Y me recuerda a Nehru. Nehru, cuando asumió como primer ministro de la India, empezó a invertir en desarrollo humano, en ciencia, tecnología. Hoy la India tiene hubs de tecnología y demás. Y los críticos, los fanáticos de la coyuntura le decían, pero Nehru, somos demasiado pobres para invertir en esto. En ciencia, en tecnología, en innovación, en el cerebro de la gente. Y Nehru le decía, justamente, porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. O sea, increíble, acá muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Y el otro tema que dice, no, pero el problema urgente es la economía, además de la pobreza y la economía. No se puede hacer nada porque el problema económico. El problema económico argentino es la falta de confianza, falta de acuerdo. No tenemos moneda porque no hay confianza, no hay credibilidad. Nosotros no creemos en la Argentina, los de afuera no creen en la Argentina. El segundo problema económico de Argentina es la falta de productividad. Nosotros no producimos lo suficiente en el mundo basado en las ideas, en el conocimiento, en el valor agregado. Nosotros no producimos lo suficiente para darle bienestar a 45 o 50 millones. Y el tercer problema económico son los vaivenes, las políticas pendulares. Así que no es que uno piensa en largo plazo y se olvida de lo urgente. Son las dos cosas que hay que atacar. Hay que estabilizar la macroeconomía. Eso es un acuerdo, confianza, pero también hay que tener un futuro de qué vamos a vivir. ¿De qué va a vivir Argentina en 10 años, en 20 años, en 30 años? Dependiendo de una cosecha. Tenemos que empezar a elaborar productos sofisticados, porque si nosotros no hacemos esto, no vamos a poder resolver la pobreza, no vamos a poder tener un trabajo mejor pago, genuinamente, no vamos a poder exportar cosas de calidad y sofisticadas y complejas, no vamos a poder sustituir las importaciones y un círculo vicioso. Podemos no hacerlo, pero te aseguro que lamentablemente vamos a tener más pobres y más desigualdad.
Como usted dijo, el programa lo miran muchos jóvenes. Quiero ir a la parte más de su juventud y recorrerla un poco. Tiene un apodo bastante llamativo, me enteré, no sé si lo puede decir o no. Goropo. Sí, ¿Querés que te explique por qué? sí. Mira, toda la secundaria yo hacía changas. Nunca le pedí un mango a mi viejo. En mi casa no sobraba nada, no faltaba nada, pero no sobraba nada. Vivíamos con lo justo. Mi vieja era hija de inmigrante croato, no tenía sexto grado. Mi viejo era médico rural, muy bohemio. Cobraba con pollo. Y en casa no faltaba nada, pero no sobraba nada. Entonces yo me daba vergüenza pedirle para mis cosas, para salir, ir al boliche. Y siempre trabajé ilustrando autos con el loco de un ditch, que era tan loco que cada vez que ilustrábamos un auto daba una vuelta olímpica alrededor del auto para festejar. Trabajé en el campo con mis primos, en la cosecha de trigo, en los diciembres. Trabajé en una imprenta Gutenberg, que una vez estaba ahí, y entró el peregrino Páez, que era el parrillero del pueblo, y dice, che, Goropo, ¿dónde está Gutenberg? Pensaba que Gutenberg era el dueño de la imprenta. Y trabajé en muchos lados, me hacía changas. Cuando venían las comparsas a Salto, de Entre Ríos, Marí, etc., hacíamos changuita, acomodábamos sillas. Venían los circos y también mi hermano y yo acomodábamos, hacíamos changuita, vivíamos de las changas. Y una vez fue un circo a Salto y había dos payasos que se llaman Goropo y Chinchulín. Y nosotros empezamos a jugar con ellos. Mientras acomodábamos las sillas, jugábamos, nos hicimos amigos. Y una que estaba acá dice, che, son los Goropo y Chinchulín. Y después todo el pueblo nos empezó a llamar Goropo y Chinchulín. Y ahí quedó Y en mi pueblo hoy me llaman todo. Cuando recibo un WhatsApp, Goropo, es Salto. Jugó al fútbol. Hay una anécdota que me llegó de un festejo de un gol jugando al fútbol, no sé si la recuerda. Sí. Yo era asmático. Por eso tengo un poco de enfisema. Mi cuerpo es un poquito más ancho, el tórax sobre todo. Y necesitaba el puff ese para sobrevivir. Ahora me fue bien con la edad, una vez mejora. Y me las rebuscaba en el fútbol. Es más, muchos pensaban que no iba a estudiar porque era futbolista, travieso, como te conté, así que tenía el perfil ese. Bueno, pero la anécdota que contás vos es que un día son esos goles que te salen. La verdad que eludí a uno, me fui, le pegué con comba y entró al ángulo, un golazo. Yo ya llegué, porque tuve que hacer una maniobra, y llegué agitado al pegarle. Y me faltaba el aire. Entonces yo me fui, tenía el puff en el banco suplente. Entonces yo encaré, después del gol, no daba más, y encaré el banco para buscar el puff. Y mis compañeros estaban tan enloquecidos con el golazo que pasó, que pensaban que iba a abrazar al técnico. Viste que los jugadores, cuando el técnico confía en uno, lo va a abrazar. Y me abrazaron a mí, a todos arriba mío, y casi me muero. Y ahí dije, no, tengo que estudiar. Otra que tiene que ver con el fútbol, ya más acá, es como hincha. ¿Fue preso por River? Sí. Bueno, menos mal que te conté lo de la imprenta. La imprenta eran dos hermanos, los Rollín, que uno murió y otro vive, que eran mis jefes. Yo tendría 15 años, ellos deben tener 30 y pico en esa época. Y hacíamos asado, para mí eran mis referentes, mis modelos. Eran más grandes, eran mis jefes en la imprenta. Yo hacía el moldeo tipográfico. Antes la imprenta se agarraban las piezas de la letra y se acomodaban. Y era el cadete, hacía de todo. Bueno, en esa imprenta, que era mi vida, parte de mi vida, se decidí ir a ver a River. Y eran todos de 30 y pico de años. Y me llevaban a mí, que era de 15 años. A mi hijo no le gustaba tanto el fútbol. Y era la primera vez que yo iba a ver a River. Y fue una platea, la final, que salió campeón del 86. Para mí yo no había venido muchas veces a Buenos Aires. Estaba fascinado con River, con la platea. Y empezaron a tirarse la cancha todos, a dar la vuelta olímpica con River. Y yo, la verdad que fue un impulso, me tiré. Y ahí justo en el gráfico sale Francescoli y salgo yo como Drupi, ahí al lado, en la tapa, y adentro River ha vuelto a ser River. Pero después la policía agarra a random 20 para meterlos presos. Y uno fui yo. Me metieron preso. Y yo no conocía Buenos Aires. No había en ese momento celular, WhatsApp, nada. Y me fui a la 51. Y yo no tenía contacto. Y al otro día pude agarrar un teléfono y llamar. Pero mis padres a la 1 de la mañana en Salto fueron a la imprenta, porque los de la imprenta dijeron, Goropo se quedó medio travieso, se habrá quedado encontrado con algunos. No sé, pensaron eso. Y volvieron a Salto, y a la 1 de la mañana mis padres me decían, ¿dónde está Goropo? O sea, estuve, para mi viejo, desaparecido un día, preso en la 51. O sea, su primera noche en Buenos Aires fue Mi primera noche en Buenos Aires fue preso. Bueno, eso nunca lo había pensado.
¿Es fanático de The Office? ¿De la Sí, serie? me gusta The Office. Sobre todo me gusta, te voy a confesar por qué. Me gusta The Office, si querés podemos hablar de por qué me gusta. Pero lo que más me gusta es que la veo con mi hijo. Es un momento que tengo con mi hijo, los dos a la noche, yo llego a cualquier hora, me está esperando, y tenemos ese vínculo con Pedrito de ver The Office. Y después me empezó a gustar, él también le gusta, y a mí me gusta por la psicología que pasa ahí, la dinámica humana que pasa ahí. Y me hace acordar mucho a Iowa. Yo viví en Estados Unidos, en Boston, pero después en Iowa, en el medio, en Midwest, en el oeste medio, en el medio de Estados Unidos, un pueblo, un estado típico americano. Y, y me hace acordar a mucho de las personalidades de donde viví. Pero en el fondo todos los seres humanos somos iguales. Una cosa que aprendí es que más allá de algunos cambios culturales de contexto, todos los seres humanos tenemos esta dinámica. Así que me encanta The Office. Quiero llevarlo a una agenda joven de distintas temáticas que están ahí con la agenda más de la juventud, ¿no? El tema de la marihuana, por ejemplo. Venimos de la medicinal, la industrial. Seguramente en un futuro se discuta la recreativa. ¿Cuál es su mirada sobre eso? ¿Estaría a favor de legalizar la marihuana? Mirá, primero que no es un tema prioritario. Estamos en una pandemia. La pandemia es una crisis multidimensional en un país pobre. No somos Alemania, no somos Europa, no tenemos el Banco Central Europeo. Nosotros hicimos una cuarentena eterna en un país pobre. Esto va a tener un impacto humano, de pobreza, económico y social. No nutrimos a los chicos acá, bien. O sea, hay otras prioridades en la Argentina. A veces se instalan temas para desviar la atención. Este es un tema importante porque la sociedad lo reclama. Y creo que los servidores públicos, como deben llamarse a los políticos, servidores públicos, deben tratar los temas que reclama la sociedad, como este. Ya lo fue público, yo estoy a favor de, ojo, despenalizar la marihuana, pero con psicoeducación, porque hay mucho riesgo en un adolescente, se puede producir psicosis, hay que educar mucho a la gente. Y acá en la Argentina es un peligro porque en la pandemia no se hizo nada de psicoeducación. La salud es una sola, no se puede dividir en física y mental. Y acá se habló solamente de la salud física y se está hablando solamente de la salud física. Y la salud mental no se habló, vos lo hablaste. El impacto de los chicos en la ansiedad, la depresión, la angustia, en los adultos es tremendo, sobre todo en 5 grupos. Como te dije, en los jóvenes, porque el cerebro termina de madurar después de los 20 años, entonces los impacta a los chicos cuando modulan sus emociones, cuando están organizando sus emociones. Las mujeres, porque hubo más trabajo inequitativo y más violencia doméstica, verbal y física. Nosotros que trabajamos en el sistema de salud, los camilleros, los enfermeros, los médicos, estamos todos quemados. Los pobres tienen más impacto negativo en la salud mental y los mayores, porque ya había una epidemia de soledad previo a la pandemia. Entonces, vos fíjate, estamos en una pandemia. La salud es, según la Organización Mundial de la Salud, el estado de bienestar completo, físico, mental y social. Y acá nos habló de la salud mental. Entonces, obviamente que si tenemos que despenalizar la marihuana, hay que hacer una psicoeducación, hay que decirle a la gente, ojo que es peligroso, que no es, vos podés ser adolescente y tener un episodio de psicosis por esto, hay que educar. Ahora, en un país que no se educó en una pandemia, la salud mental, vamos a discutir este tema hoy y sin garantizar la psicoeducación. Entonces, obviamente que hay que discutirlo seriamente, no hay que hacer una manipulación política de esto, con una necesidad de la gente. Recién hablaba del mundo que viene, de la modernidad, bueno, del conocimiento, y hay una revolución con lo que tiene que ver con la economía digital, ¿no? Desde el Bitcoin, la billetera virtual. ¿Cómo es su visión acerca de las criptomonedas, por ejemplo? Bueno, es un debate inclusive que divide a expertos. Yo creo que, te voy a decir mi visión del futuro, vamos a entrar en un mundo híbrido, donde incluso muchos creen que la evolución de nuestra especie va a ser ayudadas con tecnología para mejorar ciertas capacidades. En ese mundo híbrido vamos a tener que perder el miedo a las tecnologías en todos los aspectos. De hecho, un poco le perdimos el miedo con la pandemia a la deshumanización de la tecnología. Pero vamos a tener que valorar mucho las condiciones humanas. Hay condiciones humanas como la empatía, la resiliencia, la capacidad de detectar líderes, la capacidad de inspirar, la capacidad de inteligencia colectiva, la capacidad de decidir ahora pensando en el futuro que una máquina, una tecnología nunca lo va a poder resolver. Así que vamos a entrar en un mundo híbrido donde la tecnología va a ser parte de nuestras vidas, pero yo le doy mucho valor a lo que viene, al humano, a las habilidades humanas que nunca van a ser reemplazadas por una máquina, por la tecnología.
Así que también en este tema económico veo que la confianza, la condición de jefe, de maestro, de docente, de médico no va a desaparecer. Vamos a algo híbrido en todo. Y por eso es muy importante que eduquemos y nos formemos para las habilidades que son imprescindibles ya y las que van a ser más en el futuro, que tienen que ver con los que nos diferencian como seres humanos. Yo no tengo... Aprender algo tipo enciclopédico no tiene mucho sentido hoy porque ya está Google o cualquier lugar de búsqueda. Ahora, lo que va a generar trabajo en el futuro va a ser aprender compasión, empatía, interacción humana. En unos años yo esto lo decía antes de la pandemia, pero ahora estamos en un paréntesis porque tenemos que usar la tecnología. Pero yo no tengo dudas que en 4, 5, 10 años, lo más cool, lo más sofisticado, no, como ahora es comer comida orgánica o otra cosa, va a ser el contacto humano esto. Nosotros vamos a volver al humano. Porque miles de años nosotros sobrevivimos y evolucionamos por la interacción humana. La pandemia obviamente que agarró lo mejor de nuestra especie, que es el contacto humano, y lo usó en nuestra contra, pero esto va a volver con mucha intensidad. Es más, nos va a aparecer alguien en 4 o 5 años, alguien que esté todo el día con el WhatsApp, y nos va a aparecer como alguien que fuma en un restaurante. Medio ambiente, si entra al Congreso, ¿cuál sería su ley más urgente? Mirá, es la prioridad. Te diría que la economía es verde, el planeta es lo más importante, no hay planeta B, no hay planeta B. Y esto que estamos viviendo tiene que ver con el planeta. Los coronavirus son zoonóticos, se transmiten de animales a humanos y tienen que ver con la destrucción del ambiente, con el cambio climático, con el comercio ilegal de animales. Nuestra salud está relacionada con el planeta, así que es la prioridad total. Y por suerte los jóvenes tienen esa agenda y tenemos que apoyarlos, porque ser joven en el mundo es un desafío hoy, pero en la Argentina es más un desafío y tenemos que decirle que no acepten las cosas como son, que luchen, que los vamos a apoyar, porque en la historia cuando los jóvenes lucharon por causas como esta y otras, y los apoyamos los adultos, pasaron cosas inimaginables. Uno de los problemas de la Argentina son las elevadas tasas de femicidio, ¿no? ¿Tiene algún plan con respecto a eso? Sí. La violencia en la Argentina es un tema que se debe abordar en forma integral, no superficialmente. Una de las cosas que yo veo que, como todo en la Argentina, se discute muy livianamente. Hay que atacar el delito, pero también las causas del delito. Acá nadie habla de las causas del delito porque justamente es un país que vive emparchando. Las causas del delito son la frustración, la falta de perspectiva en la vida, la pobreza, la falta de nutrición, cuando los cerebros no se nutren, no se estimulan bien, la falta de empleo, el problema económico, la corrupción, las drogas, el narcotráfico. Es un problema integral, así que claramente nosotros vamos a dedicarnos al delito, pero también a las causas del delito y a otra cosa, al miedo. En la Argentina vivimos con miedo, sobre todo en el AMBA, porque en la Argentina, a veces en el conurbano hay robos grandes o hurtos grandes, violentos, a pocos quizás. Y en Capital hay robos menores a muchos. Y los dos generan miedo. Y nadie habla del miedo. Todos vivimos con miedo en el AMBA. En Buenos Aires nadie habla con el celular caminando tranquilo o no trabaja en la computadora en la vereda. Vivimos con miedo. Y hoy la ciencia tiene mucho para aportar para manejar el miedo de una sociedad. A muchos les conviene el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo nos pone a la defensiva y el miedo es un fenómeno de coerción social muy interesante para los políticos autocráticos. Entonces, acá hay que hablar de delito, de las causas del delito, de la violencia y también del miedo. Vivimos con miedo acá. Voy con 5 proyectos posibles futuros, cortitos, para que me digas sí, no sé, en cada caso en particular. El primero tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad de los menores. ¿Votaría a favor, en contra? ¿No sabe? Mira, la Argentina tiene que... Sí, lo estudiamos, tenemos un equipo trabajando en esto y es otro tema que merece una discusión seria porque nosotros tenemos que adaptarnos a los estándares internacionales en ese tema. La Argentina tiene una ley de la dictadura en ese aspecto, así que si nosotros decidimos que los chicos voten a los 16 años, tenemos que ver los estándares internacionales y tenemos que sacar esta ley que viene de la dictadura. ¿Se estaría más a favor de bajarla? De adaptarnos a los estándares internacionales, en una discusión seria en el Congreso. ¿Eutanasia? Es un tema muy importante. Hay países europeos que están avanzando en esto. Me parece que también, lo mismo que dije de la despenalización de la marihuana, tiene que ser un tema
que se debata en el Congreso, como la interrupción voluntaria del embarazo, con la evidencia y con la posibilidad de hacerlo, porque en la Argentina hay ley para todos. El tema es que no se cumple. Acá no alimentamos a los chicos. Y estamos hablando también de a veces de leyes que están pasando en Ámsterdam. Seamos realistas, no hay mejor derecho acá que alimentarse, que nutrir el cerebro. ¿Por qué no usamos la energía también en nutrir a los chicos? Acá hay ley para todo. Acá hay ley, pero no se cumplen las leyes. El problema en Argentina es que la ley es una sugerencia. Entonces, me parece que en la Argentina tenemos que poner toda la energía en que un chico tenga toda la nutrición adecuada, el estímulo afectivo y cognitivo. Y después podemos discutir leyes más elaboradas. Pero acá a veces discutimos cosas de países totalmente desarrollados y no alimentamos a los chicos. Tengo 3 más. Reducción de la jornada laboral. ¿Está a favor, en contra, no sabe? No, el mundo va hacia eso. Hay que proteger, porque el futuro del trabajo es incierto. Entonces, tenemos que proteger a los trabajadores. Pero también hay que hacer una gran revolución educativa hacia el trabajo. La educación y el trabajo se parecen silos. Y la verdad que los argentinos, si queremos adaptarnos a los trabajos que están surgiendo, porque la tecnología genera nuevos trabajos, vamos a tener que invertir muchísimo en educación, pero no en cualquier educación, una educación relacionada al trabajo. Ampliación de la licencia por paternidad. Me parece bien, me parece bien. Es otra ley importante, pero yo te recuerdo que la primera ley acá es nutrir y alimentar a los chicos bien, ¿entendés? Entonces, en la Argentina tenemos discusiones de 25 leyes que después no se cumplen porque no tenemos la plata para abordarla y la discutimos y somos todos progres, pero no alimentamos a los chicos acá. La última, ley de humedales. ¿Cuándo me vas a preguntar por qué no alimentamos a los chicos en la Argentina? Ley de humedales. Sí, bueno, hay que discutirla, me parece que hay que discutir toda la Argentina, pero la prioridad es que todos los chicos coman en la Argentina, se nutran y que tengamos ley, que tengamos un futuro de país, porque si no estamos emparchando y somos todos progres, pero queríamos preservar la ley de autoamnistía, no nos dedicamos a los chicos que no tienen, que ya te digo, si uno no sale del mismo escalón es oligarquía. Yo creo en el mérito, pero no en la meritocracia, porque en la meritocracia es cuando salimos de todo el mismo escalón, y acá en la Argentina no salimos de todo el escalón. Yo no veo tanta preocupación a veces en que no salimos del mismo escalón. Le podría preguntar, ya lo contó en la primera pregunta, pero ¿quiere ampliar el tema de los chicos? Sí, yo creo que es una tragedia que Argentina no se ocupe de lo más importante, que es que en nuestro país hay malnutrición. Yo denunciaba la malnutrición antes del gobierno de Cambiemos. Ahora la pandemia aceleró todo. No podemos echar la culpa a la pandemia de la Argentina, de la pobreza, de la desigualdad, de la mala calidad educativa, de la falta de rumbo, de la corrupción. La pandemia lo que puso es con mayor desparpajo todo esto. Entonces me parece que acá hay que reconstruir la Argentina. Y la Argentina se reconstruye con proyectos fuertes, primordiales, prioritarios, no con parches. Bueno, Facundo, muchas gracias por venir. A vos, un placer, Julio.